Hello, hello, ¿cómo están todos? Yo aquí feliz de estar grabando. Estamos ya terminando esta parte del hombre histórico. O sea, realmente ya acabamos. La última. Estamos en estas catequesis de teología del cuerpo, desentrañando lo que es eh, la antropología adecuada de Juan Pablo II, que tiene tres partes para saber quién es el hombre: su origen, ¿no? De dónde viene; luego la historia, dónde está parado realmente aprendiendo a amar con esta realidad de la concupiscencia; pero por otro lado el poder tan fuerte de la gracia redentora. Y nos aventuraremos la siguiente semana ya a ver el hombre de la escatología, ¿no? Cómo experimentaremos nuestro cuerpo y nuestra sexualidad en la vida eterna. Pero bueno, cerremos con broche de oro. Juan Pablo II lo está haciendo hablando en las cuatro últimas catequesis un poquito de la ética y el etos del cuerpo y el arte y la pornografía. Y vamos a cerrar hoy con la catequesis 63, que se llama La responsabilidad ética del artista en el tratamiento del tema del cuerpo humano. Soy Rebeca Barba, este es tu canal de la teología del cuerpo. Esta es una de las 135 catequesis que estarán grabadas dentro de este canal y otras tantas para aplicar más la teología del cuerpo al día a día. Así que si te gusta el tema, si te gusta esta cápsula, como siempre hago la invitación, puedes ver las cápsulas desde la 1, 2, 3, 4 y luego ir siguiendo paulatinamente esta aventura apasionante y hermosa que San Juan Pablo II nos ha dejado. Señor, ven y quédate con nosotros esta tarde. Ven y enséñanos estas verdades tan hermosas de la teología del cuerpo. Enséñanos a profundizar en el misterio de la persona humana. Enséñanos a ver lo sagrado que es cada persona, cada uno como un icono de tu presencia en el mundo, como una ventana hacia lo trascendente y eterno. Que entendamos esta llamada tan profunda a la comunión, que solamente es propia, privilegio de este ser humano. Ayúdanos a purificar nuestra mirada para poder ver las cosas desde la belleza y que todas nos lleven a ti, especialmente las personas humanas. E inspira en esta tarde a todos los artistas que puedan escuchar esta catequesis para que vean esa hermosa responsabilidad que tienen de reflejar lo más fielmente posible lo propio del ser humano que tú has creado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, esta catequesis la dio Juan Pablo II el 6 de mayo de 1981. Así que comencemos con la lectura. Vamos a ir ágil, hay muchas cosas que quisiera decirles y quizá no nos dé el tiempo, pero les voy a dar unos recursos extras que ustedes luego pueden leer con calma y les pueden iluminar mucho el tema, ¿no? El número 1 dice: hemos dedicado una larga serie de reflexiones a las siguientes palabras pronunciadas por Cristo en el Sermón de la Montaña. Al explicar a sus oyentes el significado propio del mandamiento, no cometerás adulterio, Cristo se expresó así: pero yo os digo, todo el que mira a una mujer para desearla, obviamente desearla de manera lujuriosa, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Porque como hemos dicho, cada persona refleja a Dios, cada persona es sujeto de amor y no puede ser utilizada, usada como un objeto. Parece que estas palabras también se refieren a los amplios ámbitos de la cultura humana, sobre todo a los de la actividad artística, de los que ya se ha tratado últimamente en el curso de los capítulos anteriores. Para ser preciso, las últimas 4 catequesis han redundado en este tema. Y bueno, digo redundado, pero ya les he explicado muchas veces cómo Juan Pablo II parece que habla de lo mismo y tú juras que ya lo entendiste, pero en realidad lo que hace es irte llevando hacia una misma palabra, pero le va dando una profundidad mucho más grande. Entonces persevera conmigo, ¿ok? Ahora nos conviene dedicar la parte del final de estas reflexiones al problema de la relación entre el etos de la imagen, etos, que era como el carácter, característica interna o disposición, o algo que es lo propio de, ¿no? Y el etos, ¿no? Lo propio, de la visión y de la escucha, de la lectura o de otras formas de recepción cognoscitiva con las que se relaciona el contenido de la obra de arte o de la reproducción audiovisual entendida en sentido lato. 2.
Y aquí volvemos una vez más sobre un problema ya señalado anteriormente. Si y en qué medida el cuerpo humano, en toda la visible verdad de su masculinidad y feminidad, puede ser un tema de la obra de arte y por lo mismo un tema de esa específica comunicación social a la que esa obra está destinada, ¿no? Nuestra comunicación social, que es como una comunicación de masas donde uno termina en el anonimato, y lo dirá ahora Juan Pablo II. Esta pregunta se refiere todavía más a la cultura contemporánea de masas relacionada con las técnicas audiovisuales. Y se pregunta, ¿puede el cuerpo humano ser un modelo tema de esa índole, teniendo en cuenta que con él está vinculada esa objetividad sin posibilidad de elección? Es decir, que te puedes convertir en un objeto para vender sin que tengas opción para decir, pues sí voy a posar para esta foto de, yo que sé, una marca famosa, no voy a promover en ninguna, pero luego ya no puedes controlar, ¿no? ¿Quién la va a ver? ¿A cuánta gente se le va a transmitir? ¿Por qué precio la van a vender? Y sobre todo la multiplicación de esas imágenes que hoy en esta sociedad globalizada pues llegarán hasta el último rincón de la Tierra o podrían llegar hasta allá, ¿no? Entonces dice, ¿puede el cuerpo humano ser ese modelo sabiendo que va a terminar siendo un objeto y terminar en el anonimato? Porque parece comportar una grave potencial amenaza de la entera esfera de los significados propia del cuerpo humano del hombre y la mujer, a causa del carácter personal del sujeto humano y del carácter de comunión de las relaciones interpersonales. Dice, puede ser plasmado así, siendo que el ser humano en su esencia lo propio es la comunión de amor y el entrar en relación, y en realidad cuando se plasma el arte y a un ser humano se le plasma parcialmente porque falta algo del ser humano que es propio de su espíritu unido al cuerpo, ¿no? Solamente se plasma de alguna manera, por decir así, la cáscara o lo que está por fuera, pero pues es imposible entrar en una comunión de amor con una imagen, una escultura, una película, una mujer plasmada de manera pornográfica, ¿no? Se puede añadir en este momento que las expresiones pornografía o pornovisión, a pesar de su antigua etimología, han aparecido en el lenguaje relativamente tarde. La tradicional terminología latina se servía del vocablo obscena, indicando de ese modo todo lo que no debe ponerse ante los ojos de los espectadores. Como que el ob era algo negativo y ese poner en escena, ¿no? Algo que es obsceno es algo que no debería de exponerse. Lo que debe ser rodeado de una conveniente discreción. Se refiere a lo que no puede presentarse a la mirada humana sin posibilidad alguna de elección. Aquí estamos hablando de la dignidad propia del ser humano y específicamente el Papa toca el tema de la pornografía y la obscenidad y nos recuerda, ¿no? La pornografía y la palabra porno es como un querer aventar el cuerpo de la persona hacia alguien para causarle lujuria, ¿no? Como querer ponérselo así en la cara y que se quede simplemente con algo que suscita, como hemos hablado antes, quizá lo más bajo del ser humano, en vez de encontrarte con la persona completa, digna de esa reverencia por lo sagrado, por lo bello, por la imagen, ¿no?, de Dios que llevamos dentro de nosotros mismos. Y continúa diciendo, ¿no? Al plantear, ya es el 3, al plantear la anterior pregunta nos damos cuenta de que de facto, en el curso de épocas enteras de la cultura humana y de la actividad artística, el cuerpo humano ha sido y es un modelo tema de las obras de arte visual, como también lo ha sido toda la esfera del amor entre el hombre y la mujer, y vinculado con ello también el recíproco donarse de la masculinidad y feminidad en su expresión corpórea, ha sido, es y será tema de la narrativa literaria, ¿no? Desde los griegos, ¿no?, que había esas escenas de las personas en diferentes situaciones, etcétera, ¿no? El Papa simplemente está constatando que en realidad pues, siempre se ha representado. Entonces nos preguntamos, ok, siempre se ha representado, ¿y cuál será la mejor manera de representar a una persona humana? Esa narración también encontró su puesto en la Biblia, sobre todo en el texto del Cantar de los Cantares, del que nos convendrá ocuparnos en otra circunstancia. Y vaya que sí se va a ocupar. Hay varias catequesis con este tema
Igual no fueron pronunciadas todas en audiencia general abierta porque pues eran temas delicados y en la audiencia había gente de todas las edades. El Papa consideró que algunas de estas explicaciones del cantar y del amor erótico que manifiesta pues no eran apropiados para que un niño de 5 años o de 8 o quizás inclusive un adolescente escuchara. Entonces hay algunas catequesis que no son pronunciadas en audiencia y sin embargo están escritas. Y en este libro, por ejemplo, están todas, para que no teman que no llegaremos a ese tema. Hay una que sí se pronunció y la vamos a explicar con calma, pero dice en otras circunstancias hablaremos más de esto. Más aún, es necesario constatar que en la historia de la literatura o del arte, en la historia de la cultura humana, este tema resulta particularmente frecuente y es especialmente importante. De hecho, se refiere a un problema que en sí mismo es grande e importante. Lo manifestamos desde el principio de nuestras reflexiones, siguiendo las huellas de los textos bíblicos que nos revelan la justa dimensión de este problema. Esto es, el gran problema y el importante problema es la dignidad del hombre en su corporeidad masculina y femenina. Y algo grande e importante que es el significado esponsal de tal feminidad y masculinidad, inscrito en la entera estructura interior y al mismo tiempo visible de la persona humana. Es decir, la persona humana es un icono de Dios en todo lugar, en todo tiempo. Hay una dignidad propia para este ser humano que no puede ser comercializado como lo hacemos con cualquier objeto. Y luego que el cuerpo mismo, tanto en su versión femenina como masculina, hemos hablado de los significados del cuerpo, uno de esos 3 significados es el significado esponsal, que habla de esa capacidad que tiene el hombre de amar, de que es un don para los demás y que también tiene la capacidad de afirmar al otro acogiendo el don único que el otro es para ti. Entonces dice, esto es muy importante, es esencial en la persona humana. Entonces debemos preguntarnos si esto se protege, si esta esencia permanece a la hora de que plasmamos algo en el arte con referencia a la persona. 4. Nuestras reflexiones precedentes no pretendieron poner en duda el derecho a este tema. Aspiraban solamente a demostrar que su desarrollo está unido con una responsabilidad particular de naturaleza no solamente artística, sino también ética. Aquí está como aclarando el Papa. O sea, sí estoy cuestionando, estoy tratando que reflexionemos juntos, pero no estoy condenando. Está diciendo, constato que es un tema que se ha repetido a lo largo del arte en sus diferentes expresiones, en toda la historia. No lo estoy diciendo por ser un puritano ni porque diga que el cuerpo es malo y no deberíamos de representarlo, pero nos lleva a algo más grande, ¿no? Y nos lleva a esta reflexión profunda e importante, como él dice, para entender entonces cómo hacemos que se preserve lo personal, ¿no? Sin que termine convirtiéndose en un objeto. Y habla de la responsabilidad que tiene sobre todo aquí el artista. Dice, el artista que aborda este tema en cualquier esfera del arte o mediante las técnicas audiovisuales debe ser consciente de la plena verdad del objeto. Tienes que ser consciente de si estás pintando una piedra o si estás realmente plasmando o esculpiendo a un ser humano. ¿Cuál es el objeto de tu arte en este momento? Porque hay de objetos a objetos. ¿Y lo que estás plasmando realmente es un objeto? ¿O estamos hablando de una persona humana? Y entonces merece que cuando yo lo esté plasmando, yo tenga muy claro que debo de tratar de hacerlo de tal manera que no violente lo más propio de esa persona. Y dice, y de toda la escala de valores vinculados con él. Debe tenerlos en cuenta el artista, no solamente en abstracto, sino también vivirlos él mismo correctamente. Y aquí quería detenerme porque no vamos a tener tiempo, pero quiero recomendarles 2 fuentes que pueden complementar de una manera muy buena toda esta catequesis. Y la primera es la carta que Juan Pablo II escribió a los artistas en el año 1999. No tiene desperdicio, dice muchas cosas hermosas, solo les voy a leer 2 o 3 ideas que resaltan. En el número 1 dice, nadie mejor que vosotros, artistas, geniales constructores de belleza, puede intuir algo del sentimiento con el que Dios, en el alba de la creación, contempló la obra de sus manos. Imagínense qué piropo tan grande les acaba de echar el Papa a ustedes artistas. Dice, un eco de aquel sentimiento se ha reflejado infinitas veces en la mirada de vosotros
cuando admiran la obra de vuestra inspiración. Es decir, hay algo que ustedes entienden de Dios que quizá ni siquiera los que no somos artistas entendemos, porque Dios, como el gran artista, plasma la creación y luego la contempla con gran satisfacción y dice, es muy buena. Y ellos también a la hora de plasmar pueden contemplar eso y decir, wow, es un eco de aquel sentimiento mismo que tuvo Dios. Y más adelante en el 14 dice, en contacto con las obras de arte, la humanidad espera ser iluminada sobre el propio rumbo y el propio destino. El Papa está hablando de la influencia que tienen todas las obras de arte en las personas que las contemplamos de una manera o de otra. Y en el 16, es uno de mis favoritos, ahí dice, la belleza es clave del misterio y llamada a lo trascendente. Es una invitación a gustar la vida y soñar el futuro. Por eso la belleza de las cosas creadas no puede saciar del todo y suscita esa arcana nostalgia de Dios, que un enamorado de la belleza, como San Agustín, ha sabido interpretar de manera inagualable, diciendo, tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y finalmente cierra diciendo, para que profundicemos en esta invitación del Papa a la responsabilidad de estos artistas, dice él, que vuestro arte contribuya a la consolidación de una auténtica belleza que casi como un destello del Espíritu de Dios transfigure la materia, abriendo las almas al sentido de lo eterno. Es como decirles, más que nadie ustedes tienen la capacidad de hacer que algo material trasluzca lo más grande y eterno y esa belleza nos lleve a lo trascendente y a Dios. No es cualquier responsabilidad, definitivamente. Y también, por otro lado, hay otro texto maravilloso, que es la homilía que pronunció Juan Pablo II cuando se inauguró la Capilla Sixtina después de la restauración de los frescos, ¿se acuerdan? Hubo una misa y en esa homilía el Papa también hace alusión a varias verdades del arte y de cómo se deben de plasmar y lo que el cuerpo refleja. Se las recomiendo hasta para una meditación, realmente hermoso. Pero bueno, terminamos ya con esta cápsula. En la número 5 dice, en el decurso de las distintas épocas, comenzando desde la antigüedad y sobre todo en el gran periodo del arte griego clásico, hay obras de arte cuyo tema es el cuerpo humano en su desnudez y cuya contemplación nos permite concentrarnos en cierto sentido sobre la entera verdad del hombre, sobre la dignidad y sobre la belleza, también suprasensual de su masculinidad y feminidad. Estas obras llevan en sí como escondido un elemento de sublimación que conduce al espectador a través del cuerpo al entero misterio del hombre. Dicen que el Papa Juan Pablo II alguna vez pudo invertir un gran tiempo en pasar no sé si era una tarde o una mañana, en la parte del museo. Los museos vaticanos tienen toda una ala que se dedica al arte griego, sobre todo las estatuas griegas que fueron plasmadas con tanta belleza, ¿no? De una manera tan magistral. Y dicen que el Papa pasó mucho tiempo contemplando, observando, meditando. Ya saben cómo era Juan Pablo II y como que aquí nos está dejando ver un poquito de lo que pasó por su alma mientras contemplaba. Y dice así, ¿no? Estas obras llevan en sí, como escondido, un elemento de sublimación, ¿no? Ves y dices, wow, o sea, solo Dios puede haber pensado la manera en que el hombre está hecho, ¿no? Qué manera tan hermosa de verlos y casi querer platicar con ellos de lo reales que son, ¿no? Y de cómo hasta esas esculturas te llevan a pensar en Dios, que es el creador, ¿no? El que los ha diseñado, ¿no? El que les refleja algo de su belleza de Dios con B mayúscula a estas obras que también nos elevan de una manera hermosa porque son clásicas, ¿no? Y son desnudos y sin embargo no te llevan precisamente a lo que te lleva a una obra pornográfica. ¿Por qué? ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver. Cerrando ya este capítulo, dice, pero hay también obras de arte y quizás todavía más a menudo reproducciones que suscitan objeciones en la esfera de la sensibilidad personal del hombre. No a causa de su objeto, de que el cuerpo humano es bueno, sino, dice, ya me emocionó, ya que el cuerpo humano en sí mismo tiene siempre su inalienable dignidad propia.
sino a causa de la calidad y del modo de su reproducción, simbolización o representación artística, ¿no? Hay maneras y maneras de representar al hombre, y hay unas que nos llevan a lo más alto, como estas obras griegas, y hay otras que te llevan quizá a lo más bajo, a reducir a la persona humana a objeto. Y continúa más adelante diciendo: es sabido que a través de todos estos elementos se hace en cierto sentido accesible al espectador como al oyente o al lector la misma intencionalidad fundamental. Y más abajo dice: y eso atenta contra la dignidad del hombre también en el orden intencional del arte y de la reproducción. En el número 6 dice que hay unas dimensiones fundamentales de la cultura humana entendida como afirmación que ennoblece todo lo que es humano, ¿no? El etos de la imagen y el etos del ver, ¿no? Dice: al mirar se entiende, según esa mirada amplia analogía, impone obligaciones a quien es receptor de la obra, buscando una expresión artística de la verdad sobre el hombre que sea asignada, por así decirlo, como tarea al espectador, y en su radio más amplio a cada receptor de la obra. Bien, últimamente, ¿qué está diciendo el Papa? Últimamente, ¿cuál es la respuesta a cuál es la diferencia entre contemplar estas hermosas estatuas griegas y ver un video pornográfico, ¿no? Si estamos viendo desnudos en una situación o en la otra. Y el Papa habla tanto del creador de esta imagen, que tiene una intencionalidad a la hora de pues, plasmar esta situación, esta persona, esta historia. Es que estoy pensando también en películas y cosas, ¿no? Pero bueno, arte en general. Y dice: es distinto aquel artista, que por ejemplo un artista griego, escultor, lo que quiere es llevarnos a lo más grande del hombre y exaltar esa dignidad y esa belleza a la hora de estar esculpiendo. Pero también está aquel artista, entre comillas, que en realidad lo que está plasmando es para provocar realmente lujuria en aquel que lo está viendo. Y de la misma manera podemos ponernos del lado no solo del que da esta imagen, sino del que contempla y mira, que es el espectador, que somos tú y yo. Y también el Papa dice: bueno, ¿cuál es tu intención? ¿Cuál es lo propio? ¿De qué manera propia tú deberías de mirar aquello que miras, ¿no? Y tú puedes mirar con esta pureza y entender la belleza a la que te deben llevar estas imágenes, y a como admirar con cierta reverencia y asombro lo que es el cuerpo humano. O tú también puedes caer en esta trampa de contemplar el cuerpo humano como una imagen que quiere provocar en ti algo bajo y deleitarte en esa contemplación. Entonces tu intención no es realmente penetrar en lo más profundo del misterio de la persona y su belleza y admirarla, sino más bien objetivizarla y que te sirva como un instrumento para provocar en ti pues, diferentes expresiones de esta lujuria, ¿no? Que es el deseo sexual vaciado de amor. Entonces, bueno, aquí simplemente es como un círculo que se cierra, y el Papa habla del ethos, de lo propio, ¿no? De la característica más interior que tiene que tener tanto la imagen creada por el artista con una intencionalidad como el que la contempla. Y ambos, tanto el espectador como el artista, en este círculo de un ethos, de una ética, tenemos que ser responsables de custodiar la grandeza del ser humano. Con esto termino, te agradezco tu atención, espero que te sirva. Nos vemos la siguiente semana, ojalá que durante esta semana puedas ver lo que te provoca a ti la representación de la persona humana, sea en una obra de ballet, sea en unos frescos, en la pintura, y cuáles son los que te llevan al creador o a lo más grande y a la admiración del ser humano, y cuáles de estas representaciones realmente despiertan en ti algo que no es propio, algo que es más bajo, algo que te denigra, y pensar que el ser humano nuevamente fue hecho para la comunión y para la relación de amor, y que el objetivizarlo a través de tu mirada, si esa es tu intención, simplemente te puede autodestruir. Así que cuida lo que miras, trata de mirar de una manera hermosa, trata de ver lo que hay detrás de las cosas, no te quedes en pues, lo que nos ha hecho la cultura hoy, ¿no? Embarrarnos así los cuerpos desnudos para provocar en nosotros algo que no es
precisamente lo más noble de nosotros mismos y que podamos ver siempre a una persona humana como un icono de Dios, ¿no? Como ese vitral a través del cual se trasluce un Dios que es bello, ¿no? Un Dios que es bueno, un Dios que es todo verdad y que atrae y que es de verdad últimamente a lo que estamos llamados todos, ¿no? La unión con este Dios que es amor y que tanto nos ama y que quiere que cada uno de nosotros vivamos esta comunión de amor. Así que cuida tu intención cuando miras y si eres artista, cuida tu intención cuando creas. Y ojalá que tu obra siempre nos lleve a lo más grande del ser humano. Dios te bendiga esta semana. Bye bye.